Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Somos el grupo número 1, integrado por Evelyn Ruiz, Carlos Guzmán, Betsy Chacón, Eric Juárez, Gustavo Alvarado y su servidora Nilvia González. En esta oportunidad desarrollaremos la norma internacional de información financiera número 13, medición del valor razonable. Como parte de la estructura de la norma, dentro de los objetivos tenemos la definición del valor razonable. También vamos a tener dentro del objetivo como un marco para la medición del valor razonable la información que debemos revelar al momento de hacer esta medición. El alcance de esta norma por sí sola o cuando requiera otra NIF para medir los elementos, patrimonios, instrumentos financieros de una entidad requerirán también de que nosotros podamos identificar esos elementos, ya sea un activo o un pasivo, como también establecer un precio basado en un mercado. Y este mercado puede ser un mercado principal o el que más se ajuste a las necesidades de la empresa. Para que se pueda realizar una transacción debemos de cumplir con ciertos criterios y técnicas que esta norma nos dará. Muy buenos días a todos, un gusto en saludarles. Vamos a continuar con la presentación y en este caso vamos a hablar sobre la transacción. La NIF 13 en su apartado 15 nos habla de y este mismo nos hace mención de que esta es una medición al valor razonable, ¿verdad? El cual supondrá que el activo o pasivo se intercambiará, ¿verdad? En una transacción ordenada entre participantes de un mercado, ¿verdad? Con el fin para vender este activo o transferir el pasivo, siempre en una fecha de medición, ¿verdad? En condiciones de un mercado presente. De ahí nos habla la norma de participantes del mercado. En este caso la norma nos menciona de que una entidad pues medirá el valor razonable del activo o un pasivo utilizando pues los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, ¿verdad? Suponiendo que los participantes siempre, ¿verdad?, del mercado actúen en su mejor interés económico. De ahí la norma nos habla del precio, ¿verdad? En este caso el precio pues es el valor razonable, ¿verdad?, que se recibirá por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada, ¿verdad?, en un mercado principal o en el mercado más ventajoso, ¿verdad? De ahí tenemos la aplicación a activos no financieros, ¿verdad? Acá la norma pues nos menciona, ¿verdad?, que esta es una medición a valor razonable de un activo no financiero, ¿verdad?, el cual pues tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, ¿verdad?, o mediante la venta de ¿verdad?, a otro participante del mercado siempre, ¿verdad?, que utilice al final el activo en su máximo y mejor uso. Continuando con la presentación, tenemos la aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Tenemos los principios generales en los que nos indica que una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante de mercado en la fecha de medición. Aquí la norma nos da un ejemplo de que se da más cuando surge la combinación de negocios y una de las formas de pago de la obligación es la otorgación de acciones. Encontramos también de que cuando incluso no hay un mercado observable para proporcionar información sobre la fijación del precio, sobre la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad, podemos auxiliarnos con las partidas mantenidas por otras entidades como activos. Aquí podemos poner el ejemplo de los bonos también, en el que una entidad que emite un bono, pues siempre tiene que haber una entidad que la adquiera. Entonces de esta manera podemos auxiliarnos en sus partidas y de esta manera determinar el valor razonable.
En todos los casos, pues la entidad debe de priorizar el uso de variables observables y minimizará el uso de variables no observables para cumplir con el objetivo de la medición del valor razonable. Y aquí encontramos lo que indicaba al inicio, ¿verdad? De que podemos auxiliarnos en las partidas mantenidas por otras partes como activos. Si en dado caso no encontramos el registro contable de otra parte en el que tenga registrada el pasivo o el instrumento de patrimonio como activo, podemos utilizar alguna fórmula matemática financiera para poder determinar el valor razonable. Y pues el riesgo de incumplimiento es la probabilidad de impago o la incapacidad de pago del emisor a pagar los intereses y el capital adeudado de acuerdo a los términos pactados en un inicio. Y pues la norma lo relaciona mucho al riesgo del crédito. Buenos días, continuando con la exposición, valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo, en estas transacciones vamos a encontrar dos tipos de precio. Primero un precio de entrada y luego un precio de salida, ¿verdad? Para el primero, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un pasivo. Para el precio de salida, el valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir un pasivo. La norma nos indica también que al determinar si el valor razonable en el reconocimiento inicial iguala al precio de la transacción, la entidad deberá tomar en cuenta varios factores, tanto los específicos de la transacción y los que pueda contener el activo o el pasivo. Si otra NIF requiere o permite que una entidad mida un activo o un pasivo inicialmente a valor razonable, se puede dar la siguiente situación. Digamos, en la mayoría de transacciones el precio de la transacción es igual al valor razonable, pero en este caso, si el precio de la transacción no es igual al valor razonable, la entidad deberá reconocer una ganancia o una pérdida en el resultado del periodo. La norma también nos menciona técnicas de valoración, son tres. Primero está la de enfoque de mercado, enfoque del costo y enfoque del ingreso. En la primera, enfoque del mercado, nos indica que utiliza precios y otra información relevante generada por transacciones del mercado que impliquen activos, pasivos de forma específica, o ya sea un grupo de activos y pasivos idénticos y comparables. La norma nos menciona que para el enfoque de mercado podemos auxiliarnos de una matriz de fijación de precios. Esta es una técnica matemática que se utiliza para valorar instrumentos financieros, como pueden ser los títulos, valores de deuda. La siguiente es el enfoque del costo. Esto no es más que reflejar el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo. También lo podemos encontrar como costo de reposición corriente. En otras palabras, esto es lo que nos costaría reponer un activo a precios de hoy. Y por último tenemos el enfoque del ingreso, y lo que hace este es convertir los importes futuros en un importe presente único, ¿verdad? El enfoque del ingreso, cuando se usa como medición del valor razonable, refleja las expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros. Para poder utilizar el enfoque del ingreso nos debemos de auxiliar de estos elementos: las técnicas de valor presente, los modelos de fijación de precios y los métodos de exceso de ganancias de varios periodos. Continuando con el tema, vamos a ver lo que son los principios generales. A lo que se basa la norma en principios generales, pues son las técnicas de valoración
que se utilizan y pues sirve para maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar el uso de datos de entradas no observables. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuáles son las entradas, cuáles son observables? Pues la norma menciona lo que son los instrumentos financieros, en el cual en el mercado de valores pues se puede ver el intercambio financiero por agentes corredores y el mercado principal pues donde se cotizan. Los datos de entrada basados en precio de comprador y vendedor, pues a este punto se refiere que un activo y un pasivo medido al valor razonable pues tienen un precio de comprador y uno de vendedor, en el cual el diferencial entre ambos y el que sea el más representativo al valor razonable es el que será utilizado para poder medirlos. Ahora veremos lo que son las jerarquías y pues se utiliza una jerarquía pues para aumentar la comparabilidad de las mediciones en el cual dicha jerarquía pues se clasifican en 3 niveles. Yo únicamente les hablaré de un nivel y mi compañera más adelante les explicará el resto de los niveles. Entonces aquí lo que podemos ver del nivel 1 pues son precios cotizados. Esto dice que es sin ajustar en el mercado para un activo y un pasivo idénticos en los que una entidad pues puede acceder a la fecha de medición. Y el nivel 1 pues se pone en determinación de los elementos siguientes: el mercado principal para el activo o pasivo, o en ausencia de un mercado principal que sea más ventajoso para el activo y el pasivo. Y también si la entidad pues puede realizar una transacción para el activo o pasivo, el precio de mercado en que se encuentra la fecha de la medición. Entonces, ¿qué es lo que se refiere al nivel 1? Pues que está disponible para activos financieros y pasivos, y algunos de los cuales pues estos pueden ser intercambiados en un mercado en mercados múltiples, ¿verdad? Como por ejemplo intercambiar diferentes instrumentos financieros. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañera. Muy buenos días, compañeros. Voy a continuar con la exposición sobre la jerarquía y el valor razonable. Les hablaré sobre los datos de entrada de nivel 2. Estos son distintos a los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que se observan en los activos y pasivos, ya sean directamente o indirectamente. Si el activo o pasivo tiene un plazo específico, el dato debe ser observable. Para todo el plazo y los datos de entrada de nivel 2 se deben incluir el precio de cotización de todos los activos y pasivos similares en el mercado, los datos de entrada distintos de los precios cotizados como las tasas de interés, y los ajustes que se hagan de los datos de entrada de nivel 2 dependerán de los factores como la condición del activo, la medida que los datos de entrada se relacionan con las partidas y el volumen o el nivel de actividad que se encuentra en el mercado. Si se realiza un ajuste de un dato de entrada de nivel 2, puede que se tenga que realizar una medición razonable para ver si se va a clasificar en el nivel 3, siempre respetando la jerarquía. Para los datos de nivel 3 son todos los datos no observables para el activo y pasivo, los cuales se usan para medir el valor razonable en medida que estos datos relevantes no estén disponibles. Siempre teniendo en cuenta que el movimiento de estos datos en el mercado es escasa, por lo que a la fecha de medición por ello reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarán para fijar el precio del activo o el pasivo. Se tiene que tomar en cuenta el riesgo que este contrae, por lo que siempre se va a incluir el riesgo inherente a una técnica de valoración. Si una entidad procesa datos no observables utilizando la mejor información disponible, estos pueden ser los datos de la empresa, pero siempre se deben ajustar los datos si los valores cambian razonablemente a comparación del mercado. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de mucha ayuda.